En la vida, de repente nos vienen dificultades. Si vemos los versículos que hemos leído hoy, sale una mujer que vino a ver al profeta Eliseo. El marido de ella era uno de los alumnos de la escuela de profetas administrada por Eliseo, pero de repente murió y quedó viuda. Además, le dejó una deuda muy grande y que el acreedor le dijo que si no lo pagara toda la deuda, se tomaría 2 hijos de ella por siervos. Solo el hecho de perderse el marido es como derrumbarse al cielo, pero encima por la deuda sus 2 hijos estaban a punto de ser vendidos que ella no sabía qué hacer. Aunque la condición está mejor que la antigüedad, hoy en día aún hay muchas personas que sufren por problemas de comer y vivir. Por un miembro de la familia que se pone enfermo de repente, se queda arruinada la economía del hogar por el gasto del hospital o por las vidas duras o las deudas que no pueden pagar. Hay personas que toman decisiones extremas. Es que no es fácil el vivir mismo. Y también los que creen en Dios viven con varias dificultades. Pero los que creen en Dios pueden tener la esperanza en cualquier situación. Porque tienen al que pueden pedir la ayuda en cualquier momento. Cuando la esposa del alumno de la escuela tuvo la dificultad, salió a buscar al profeta Eliseo. Cuando tenemos dificultades, la mayoría sale a buscar aquí y allá, preguntándose quién puede resolver mi problema, quién me puede ayudar, pero es necio confiar en la persona. En Salmo 146, del 3 al 5, no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. El hombre no puede resolver radicalmente el problema de la vida, por lo que no debemos confiar en el hombre, sino buscar la ayuda de Dios y tener la esperanza en Dios. Cuando tenemos dificultades, la razón por la que debemos orar a Dios es porque Dios sabe de todas nuestras necesidades. Jesús dijo: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Dios no solamente sabe que tenemos necesidad de todas las cosas, sino también conoce todas nuestras debilidades. En Hebreos 4, del 15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús vino como hombre perfecto, conoce nuestra hambre, nuestro cansancio y nuestra debilidad. Por eso siempre podemos acercarnos a Dios para pedir el oportuno socorro. Acercándonos a Dios para hablar de nuestro estado y condición y pedir la ayuda de Dios es la gracia inefable. Hace unos días, una adolescente llamada Kipum Gozo me envió una carta para hablar de su testimonio. Pastor, mi primer testimonio fue que me sentí mucha soledad porque mis amigos me marginaban, pero 2 veces escuché la voz tierna de Dios que me llamaba Kipum. Entonces sí entendí que Dios estaba conmigo, así que no estaba sola, sino todo se irá bien así. Y llegué a tener buena amistad y me pareció como un milagro.
Luego también tuve dificultades, pero me he podido crecer alegre y sana porque creo que esa voz de Dios me hizo el rol de amiga. El segundo testimonio. Niña empezó a asistir al culto del viernes de la noche desde el año pasado. La razón por la cual se hace debe ser elogiada. Dice que la razón por la que no puede faltar ni una semana es porque tiene que derramar todo su corazón en la hora de oración para superar la semana. La niña dice, Pastor, si oro, Dios cambia mi corazón. Me hace entender por qué tengo que estudiar, cosa que detesto. Y me ayuda dándome sueño para que yo pueda esforzarme a estudiar. Esta niña sabe muy bien cómo Dios responde cuando ora. Hermano, cuando oramos, primero Dios cambia nuestro corazón y según este corazón cambia también nuestro medio ambiente. Cuando tenemos dificultades, si oramos, Dios siempre nos responde. Si se encuentran con el callejón sin salida, la gente dice que no hay camino, pero si oran a Dios, Él abre el camino. Dios hace el río en el desierto donde no hay agua y el camino en el desierto donde no hay camino. El pastor Charles Spurgeon dijo, el fin del hombre es comienzo para Dios. El célebre predicador Temple fue invitado a un culto de la Universidad de Cambridge y predicó. Después de su prédica, un joven se le acercó y le preguntó, ¿todavía cree usted este tipo de superstición como la respuesta de la oración? No está alegando que una coincidencia sea la respuesta a la oración. Entonces, el pastor Temple le respondió, bueno, tu dicho es lógico. Pero lo misterioso es que si ora se produce la coincidencia, si no, tampoco la coincidencia. Si oro, como tengo la respuesta, si oro tengo la respuesta, por eso oro. Dios nos prometió que nos respondería si oramos en Jeremías capítulo 29 del 12 al 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Uno pregunta cómo puede ocurrir esa dolencia a este hogar del hombre temeroso de Jehová. Pero lo que debemos saber que en la tribulación está el plan de Dios. Y aún la tribulación para los que creen en Dios se hace un beneficio todavía. Cuando me caí por tuberculosis a los 17 años, me preguntaba, otros son sanos, ¿por qué tengo esa enfermedad? Pero mirando hacia atrás, ahora tengo la respuesta. Para que yo fuera su siervo. Por eso me lo dio. Después de haber sido siervo del Señor, siempre estaba débil, pero eso también ha sido la gracia de Dios. Por ser débil, siempre me hace orar. Mientras dormía en la noche, me levanto para orar. En la madrugada, me despierto temprano, oro. Siempre me hace buscar a Dios así fervientemente. Hermanos, aunque tengan dificultades, no queden decepcionados ni desesperantes, sino oren creyendo que Dios hará el bien. Entonces Dios hará milagros
maravillosos y grandes. Para recibir la respuesta de Dios se necesita la obediencia de la fe. A la mujer que vino a pedir la ayuda a Eliseo le dijo, ¿qué tienes en casa? Entonces la mujer dijo, una vasija de aceite. Entonces le dijo que preste todas las vasijas al vecino y luego que lo echara el aceite. Según nuestra lógica es muy difícil entenderlo, pero la mujer le obedeció a la palabra de Eliseo. Entonces las vasijas prestadas, hasta que se llenara todas las vasijas prestadas por el aceite, no se cesó el aceite. Ese milagro se ocurrió a través de su fe. Debemos abrir la boca ampliamente para experimentar el gran milagro. Esta mujer creyó que Dios haría el milagro a través del profeta Eliseo. Si ella no lo esperaba, nunca habría prestado esas vasijas, tantas vasijas. Si sus siervos debían ser vendidos como siervos, si sus 2 hijos, entonces ella habría tenido una gran deuda. Pero ella hubiera conseguido el aceite suficiente para pagar la deuda. Ella habría prestado casi todas las vasijas del pueblo, sea espiritual, sea material. Nosotros recibimos cuanto preparamos. Debemos por eso abrir ampliamente nuestra boca de fe. Cuando Dios, al hacer milagros, nos pregunta qué tenemos. Eliseo le preguntó a la mujer, ¿qué tienes en casa? Con lo que tenía, el aceite que tenía la mujer, usándolo, lo hizo el milagro. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día? Tú, ustedes y yo. Tenemos el nombre de Jesús. Con el nombre de Jesús que está en nosotros, Dios hace milagros. Cuando yo ministraba en la tienda, un cojo que así mendigaba en la estación de Seúl me visitó, vino a nuestra iglesia. Era muy grave, pero dentro de mi voz salía la voz del Señor. Pedro, con lo que tengo te lo doy. Entonces el pastor Yonggi Cho, ¿tú qué tienes dentro de ti? ¿Qué lo tienes? Entonces, escuchando esa voz, yo pensé así profundamente qué tenía en mi interior, pero no tenía la respuesta así clara. Entonces, más de 5 horas postrado en el suelo, arrodillado, oraba para que le sanara al niño. Y de repente en mi corazón se produjo la fe de que Dios es el de milagro. Entonces esa fe se agrandó más y más, se aumentó más y más. Así me produjo la fe hasta que podía empujar la tierra misma con un dedo. Entonces yo me acerqué a ese niño que estaba así durmiendo, le grité en el nombre de Jesús, levántate. Y luego cerré mis ojos, pero con el sonido de los aplausos, ese niño estaba corriendo así por la iglesia. Hermanos, si nosotros mandamos en el nombre de Jesús con la fe, hoy en día también ocurren milagros. En el nombre de Jesús está el poder maravilloso. En el nombre de Jesús podemos ser salvos. En Hechos 2:38,
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y además también en el nombre de Jesús podemos sanar enfermedades. Si vemos en Hechos 9 del 33 al 34, Eneas estaba por parálisis en la cama durante 8 años, pero al mandar Pedro, Eneas, Cristo te sana, levántate ya a tu cama, y enseguida se levantó. Además, en el nombre de Jesús podemos echar a los demonios. Si vemos en Hechos capítulo 16, sale una muchacha que tenía espíritu de adivinación y le seguía a Pablo y Silas por muchos días y les molestaba. Entonces Pablo le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Así Dios nos entregó el nombre maravilloso de poder. Por eso, en el nombre de Jesús debemos ser salvos, sanados y echar a demonios. Hermanos, si nosotros oramos por fe, con la fe, Dios suple todas las necesidades de la vida. Nosotros vivimos qué comer, qué beber, siempre vivimos preocupados, pero Dios sabe que nos necesita. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Así dijo Jesús. Cuando Jesús ministraba en esta tierra, muchos le seguían. Un día, miles de personas estaban escuchando la enseñanza de Jesús en el campo. Se oscurecía. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que les compartiera la comida. Entonces el discípulo llamado Felipe: es difícil, es imposible repartir una comida, aunque sea poco por persona. Pero Andrés con 5 panecillos y con 2 peces que tenía un niño, a través de esa comida muy pequeña, alimentó más de 5,000 hombres. Dios es el que nos da así abundantemente, porque nosotros somos sus hijos. Los padres, cuando da a sus hijos, siempre se lo da abundantemente. Entonces, acercándonos a Dios que nos da abundantemente, debemos pedir por fe. Aunque sea la cantidad pequeña, si Dios obra en esa vasija, cada vasija se llena, aunque sea 2 pececillos, 5 panes. Si el Señor obra, puede saciar a miles de personas y luego sobran. Ese milagro siempre abundante ocurre si creemos. Hoy en día todo el mundo dice: me falta eso o esa. Según una publicación que ha dado hace días por persona, los coreanos tienen 40 millones de wones de deuda. Aunque se esfuerzan mucho para vivir, llevan la vida endeudada. Entonces, ¿estarán bien si tienen mucho dinero? No lo es tampoco. Aunque tengan mucho dinero, también llevan la vida que les falta. A pesar de que se resuelve el problema de comida y techo, no significa que se llena esa vida. El hombre, si no llega a conocer a Jesús, por mucho que se esforzara, es ser como si echara agua sobre el suelo sediente. De esta manera lleva la vida que no se llena. Pero cualquiera que creyera en Jesús y lo acepta como su Salvador,
ese corazón vacío se llena y su vida se llenará del quíntuple evangelio y la triple bendición. Un hermano así haciendo su negocio, tú llegó a tener una gran deuda, pero por sus miembros de familia vino a la iglesia. Siempre estaba borracho, pero después de haber conocido al Señor, se convirtió al Señor, empezó a tener la esperanza en su corazón. Y siempre así se vivía huyendo de los acreedores. Pero de repente él visitándole así pidió perdón y les prometió que pagaría toda la deuda. Entonces fueron muy tocados, entonces ellos mismos empezaron a ayudarle. Y luego llegó a tener éxito y pagó toda la deuda. Y me acuerdo de lo que él me dijo: pastor, que solo pensé que tengo que suicidarme porque no hay modo ni modo, pero al encontrarme con Jesús llegué a tener la esperanza. Por esa esperanza he llegado aquí. Pastor, que esfuércese más para plantar la esperanza. Es mejor ofrecer cientos mil millones de wones. Así es. La respuesta de todos los problemas que tengan en la vida está en la cruz de Jesús. Hermano, cualquier dificultad que tengan en este año, no queden decepcionados. Si oran a Dios creyendo en Él, Dios será su poder y solucionará todos los problemas. Aleluya. Hermanos, la gente del mundo dice que el oro es valioso, la plata o la autoridad, la riqueza o el honor es valioso, pero en este mundo hay una cosa muy valiosa que no se puede calcular, es el amor. Si no hay amor, si está adornado con oro, plata, joya o diamante, si no hay amor, no tiene ningún significado. Y donde no hay amor, si tiene la autoridad, ¿de qué sirve? O la riqueza o la gloria de la cual pudieran disfrutar, ¿de qué servirá si no hay amor? Los hombres si se aman, si se cambian y si reciben el amor, resplandecen. Pero hermanos, el amor no es recibir, sino dar. La gente quiere recibir el amor y le gusta. Pero para dar el amor, a mí me sigue el sacrificio. Si yo amo poco, sacrificio poco me sigue. Si amo mucho, sin falta el gran sacrificio. El amor que no resulta de sacrificio no es verdadero, hermanos. ¿Por qué no podemos olvidarnos del amor de los padres por vida? Porque no hicieron solamente con la palabra, sino no negaron a hacer sacrificios por nosotros. Nos dieron a luz, cambiaron nuestros pañales, se esforzaron para criarnos mejor y aunque nos rebeláramos, aguantaron largamente, nos enseñaron, nos corrigieron. Esos sacrificios testifican del amor de los padres, por lo que pensamos por vida en su amor, satisfechos y no lo podemos olvidar. Pero el que dio el mayor sacrificio fue Dios por amarnos. ¿Cuánto sacrificio lo hizo Dios por amarnos? En 1 Juan 4 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Para salvarnos, Dios le entregó a su Hijo Jesucristo a la muerte de la cruz. Así que el amor de Dios hacia nosotros es lo grande que no se puede medir.
Hoy es el último domingo de este año 2019. Meditemos una vez más en el amor de nuestro Dios. Efesios 1, del 4 al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Saben qué significa? Escogernos antes de la fundación del mundo significa que es antes de la creación de la tierra, del sol, de la luna, de la estrella, del cielo. Antes de que nos formáramos en la vientre de la madre, Dios ya nos había escogido. En esa antigüedad infinita, antes de la fundación del sol, de la luna, de la estrella, Dios ya había predestinado para que fuéramos hijos de Dios. Aleluya. En la antigüedad, si se nacen los niños, ya antes de que se crezcan, los padres se comprometieron para que sean parejas, sus hijos. Entonces los niños han crecido no conociéndose y luego se hicieron prometidos. Pero Dios les había escogido a ustedes antes de la creación del mundo y había predestinado para que sean hijos en Cristo Jesús. Así que el hecho de que ustedes están aquí en ese lugar hoy no es una casualidad. Están aquí ustedes habiendo sido escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. No hay ninguno que haya venido a la iglesia por su propia cuenta si Dios no le hubiera escogido. La población de 1.000 millones de personas de este mundo, no, todo es escogidos por Dios. Pero si ustedes han entrado en esta fila que le gusta a Dios, ¿qué privilegio tenemos? ¿Qué privilegio tenemos nosotros? ¿Quiénes somos? Merecemos ser escogidos en esta antigüedad eterna e infinita por Dios. Pensando en esa gracia tan grande, es tan emocionante que casi nos mareamos. Pero lo sorprendente es que Dios primero nos había escogido. Nos parece que habíamos escogido primeramente creer en Dios nosotros, pero en la Biblia dice que Dios primeramente nos había escogido. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así está escrito en 1 Juan 4, dice, si hubiéramos escogido nosotros a Dios primeramente, cuando metimos la meta, puede que Dios nos abandone. Pero Dios, que no cambia, con su gran amor nos escogió antes de la fundación del mundo. Nunca nos abandona ni desampara. Por eso el que ha renacido de verdad creyendo en Jesús no se puede caer. Dios ya lo había predestinado. ¿Cómo puede romper esa cuerda fijada de acero por Dios y caerse por la propia cuenta? El que no había sido predestinado por Dios puede que entre a la iglesia para echar un vistazo, se puede caer. Pero nosotros que hemos sido predestinados para ser hijos de Dios, no nos podemos caer. Porque si Dios lo había predestinado, ¿quién puede quebrantar la predestinación de Dios? Como somos los que habíamos sido escogidos antes de la fundación del mundo, Dios no nos abandona, sino siempre nos acompaña por la eternidad. Por lo que el hecho de ser salvos no es por nuestro esfuerzo ni por nuestra obra. Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, ¿han recibido sus regalos en la Navidad? En la Navidad a los familiares, a los amigos, a los vecinos necesitados, con el corazón de amor les preparamos los regalos. Cuando lo entregamos, analizamos la calificación que se merece o no. No lo es. Con el corazón amado y agradecido se lo regalamos. De esta manera la salvación es el regalo
Dios le deseó, nos amó, primero nos escogió como sus hijos antes de la fundación del mundo. Por lo que hay alguien que no haya recibido su regalo de la Navidad, no quede con pena. El mayor y gran regalo de este mundo, el cual es la salvación que no se puede comparar con nada, lo hemos recibido. Hoy, por el amor de Dios, fuimos escogidos. Pensando en esa gracia sorprendente, ¿cómo no estaríamos emocionados y agradecidos? Por el segundo, que quisiera decir que cuando entendemos el amor de Dios en nosotros ocurre el cambio interior. Si entendemos el amor de Dios, primero podemos tener el denuedo en el corazón. Si entendemos el amor de Dios hacia nosotros, no tememos de cualquier enemigo. En Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, piénselo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El sol, la luna y las estrellas fueron creados por la palabra de Dios. Hasta esos continentes, esos océanos y todas esas cosas fueron creados por Dios. Y este Dios todopoderoso, omnipotente, me ama. ¿Quién contra nosotros? Sin el permiso de Dios, cualquier cosa, no nos puede hacer caídos. Sin el permiso de Dios, ni un gorrión se cae, y son contados hasta nuestros cabellos por Dios. Así lo está diciendo. Dios nos había escogido con ese amor antes de la fundación del mundo. ¿Quién contra nosotros? Por lo que, hermanos, en cualquier situación que tenga usted, no quede frustrado ni desanimado, sino con denuedo vivan en su corazón. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así y no hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Hermano, Dios nos da pan diario necesario para nosotros. En Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Por lo que en cualquier situación que tengamos, creyendo que Dios me va a cuidar y nos va a cuidar y podemos vivir con paz y con denuedo en el corazón. El siguiente, si entienden el amor de Dios, se produce en el corazón el autoestima. Y si tenemos esa imagen reconocida por Dios, esa imagen es necesaria por Dios, podemos tener el autoestima sano. Como si Dios piensa que yo soy valioso. Por eso, antes de la fundación del mundo, me había escogido. Como usted ha sido escogido, entonces es valioso. Cuando es amado, cuando así son necesitados, nosotros así nos alegramos. Cuando la esposa es amada por esposa, aunque tenga dificultades en la economía. Pero sí, tiene significado, pero si es así negado por el esposo, todas las dificultades no sirven de nada. Y el esposo también, si no es amado por la esposa, cualquier cosa que haga en el mundo no tiene ánimo para sobrevivir. Entonces el amor nos da el significado a nuestra vida. Como Dios, el amor de Dios está con nosotros. Entonces toda nuestra vida, todas las cosas que en nuestra vida son significativas, después de haber recibido el amor de Dios, no nos escatima la obra, el servicio que hacemos, el material que le hacemos, el tiempo, el cuerpo, cualquier sacrificio, no lo escatimamos para Dios. ¿Por qué? Se hace todo significativo, toda la cosa, porque tenemos el amor de Dios. Hace tiempo,
cuando fui a Japón para presidir una conferencia, estaba muy enfermo por días. Aún no se recuperaba, tenía que presidir otra conferencia en Estados Unidos por 2 días enteros. Estaba muy enfermo que no podía describir el dolor. Me dolían todos los huesos, pero en la mañana casi arrastrándome salí para el púlpito. Ni podía desayunar y tomé 3 medicinas de energía con agua y estaba en el púlpito de exterior. Se parecía bien, pero en mi interior pensé que así podía morir. No podía decir ninguna palabra. Aún siendo tan grave que pensaba podía morir, seguí predicando. Muchos me preguntan, ¿por qué haces tanto así? Porque sé que Dios me ama, lo siento en mi corazón. Aunque sea tan doloroso, mucho trabajo, así me siento satisfacción, por eso lo hice. Sí, si tenemos la satisfacción, aunque tengamos dolores y sufrimientos, no lo sentimos. Aquí en nuestra iglesia hay muchos voluntarios, no así reciben sus honorarios, pero siempre trabajan con esfuerzos. ¿Por qué están recibiendo el amor de Dios? Entonces, reaccionando a ese amor con satisfacción, ellos sirven a Dios. Y después de haber recibido el amor de Dios en nuestro corazón, se produce la esperanza. Así pensamos, mañana será mejor que hoy, el próximo mes, que este mes, el próximo año, que este mes. Así podemos tener la esperanza. Si es amado, así se produce el autoestima. Yo estoy siendo amado por Dios, que así creó ese mundo. Entonces yo seré prosperado en todo. Así, teniendo ese autoestima en el corazón, nos viene el cambio en nuestra vida. Antes de la fundación del mundo, hermano, Dios nos escogió y nos amó hasta entregar a su Hijo en la cruz. Pero si no lo entendemos, ese amor, entonces vivirá como sintiéndose desamparado. Pero todos los que están aquí han venido por la ayuda del Espíritu Santo. Que entiendan, les bendigo, que entiendan cuánto les ama Dios a ustedes. Por el tercero, sí podemos entender el amor de Dios. Con ese amor podemos vencer a todas las dificultades del mundo. Hermanos, si conocemos el amor de Dios, todas las dificultades que nos traen, que nos acercan, se convierten en las herramientas que nos hacen entender mejor del amor de Dios. Si se acercan las tribulaciones, así el amor de Dios nos derrama más. En Romanos 8, del 35 al 37, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aunque nos acerque la persecución del mundo, intenta separar del amor de Dios, pero nuestra fe se aumenta más. Si vemos la historia del cristianismo, cuando hubo más persecución, hubo más crecimiento, que muchos se convirtieron al Señor. Por eso, si se acerca más persecución, se hace más caliente el amor. Entonces, además, aunque nos acerque la hambruna y nos parece separar del amor de Dios, pero el amor que tenemos en nosotros podemos vencer a cualquier hambruna. Teniendo el amor podemos sobrevivir aunque comemos una vez al día. Si no hay amor, por eso así queda desanimado, frustrado. Pero si tenemos amor, cualquier hambruna lo podemos superar. Como
en la selva hay muchos animales que viven. ¿Cuál de ellos es el más fuerte, el león o el elefante? Ni los dos. Sino es la oveja que tiene el pastor. La oveja es muy débil por sí mismo, no puede defenderse, ni tiene armas de ataque ni de defensa. Si se cae en el león, se hace alimento del león o en puma. Pero la oveja que tiene el pastor es diferente. Como el pastor le ama y le guarda, aunque viniera el león u oso, está segura. Por lo que la oveja que tiene el pastor no puede ser tocada por ningún salvaje. Y esta oveja que tiene el pastor somos nosotros. Jesús dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Así siendo nuestro pastor, el Señor nos está guardando con la niña de sus ojos. Por eso podemos vencer. Podemos ser más que vencedores. Hermanos, si hay amor de Dios, podemos vencer cualquier dificultad y llevar la vida victoriosa más que vencedores. Lo más fuerte del universo es el amor. Recibimos el amor de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, y el Consolador Espíritu Santo está siempre con nosotros. Meditando profundamente en ese amor de Dios, les bendigo que pongan el fin del año 2019 con gratitud en el nombre del Señor. Aleluya.